Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta tarde estamos yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque vamos a comenzar este nuevo estudio. Se llama Lo que cada cristiano debe conocer. Es un estudio muy bonito, un libro que escribió el pastor Adrian Royer, un pastor reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Que usted lo puede escuchar en español en el programa radial El Amor que Vale. Yo le recomiendo que usted escuche sus predicaciones. Hay muchas predicaciones de nuestro hermano en YouTube. El hermano ya partió con el Señor, pero sus predicaciones siguen vigentes y siguen aquí. Y entonces, encontrando este libro, encontré este libro y dije, bueno, si es lo que cada cristiano debe de saber, yo creo que es indispensable que lo sepamos, ¿no? Es un formato diferente el que vamos a tener a lo largo de estos estudios. Son 13 capítulos. El propósito será que cada día martes avancemos por lo menos en un capítulo, independientemente si lo terminamos o no. Mi deseo es que usted en su casa lo pueda leer, releer y estudiar y meditar en toda la información que aparece allí. Es una información muy básica, pero es muy relevante que tengamos esta información, tanto cristianos que tenemos muchos años en el Evangelio como creyentes que apenas estamos caminando en el Señor. Entonces, pues le digo, me da mucho gusto compartir con usted y voy a tratar de tener invitados cada semana, porque más que un estudio o más que una explicación, este libro yo quiero leerlo junto con usted y nada más comentar algunas cosas al respecto para fomentar en el pueblo de Dios la lectura de la Biblia, obviamente, y la lectura de libros cristianos, escritos por cristianos, que podamos ayudar a nuestra fe a crecer. Entonces es para mí un gusto recibirle en esta tarde. Y pues mi primera invitada, ¿verdad?, que me va a ayudar a comentar este capítulo primero, desde el prefacio. Vamos a comenzar desde el prefacio del libro. Es mi esposa y le voy a pedir que se acerque un poquito y que tome su lugar. Y pues usted, mis hermanos, vayan invitando a otros hermanos en Cristo para que se nos unan al estudio de la palabra de Dios. Bienvenida, un saludo en lo que justo ahí. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos. Yo les invito a que no se pierdan estos estudios. Es muy importante que sigamos aprendiendo cada día más de su palabra. Cuanto más, me decía Elías hace una semana, cuanto más vamos creciendo, nuestro cerebro tiene mayor capacidad de aprender. Y le decía, bueno, yo tenía entendido que los niños eran los que podían aprender porque como dicen que tienen su cerebro como esponjita, que todo aprenden. Pero no es así. Conforme vamos creciendo tenemos mayor capacidad de aprender y pues qué más que Dios nos da esa capacidad y esa oportunidad que tenemos hoy de conocer cada día más de su palabra. Amén. Pues bienvenidos los que se van uniendo ahí. Que es muy importante que el formato que vamos a utilizar para llevar a cabo esta lectura del libro, usted sepa que puede comentar. Usted puede comentar. Aquí mi invitada va a estar ahí al pendiente. Si usted tiene algún comentario, alguna observación de lo que estamos leyendo, de lo que estamos haciendo, usted lo puede escribir ahí, puede mandarnos un saludito, puede escribir ahí su comentario en el comentario, obviamente, del video, y lo vamos a tratar de leer al momento. Vamos a seguir comentando. Yo le invito para que usted nos acompañe y que invite a alguien más, ¿verdad?, que le mande la invitación. Aquí me parece que tengo un par de conectados, 3 conectados. ¿Quiénes serán? A ver, repórtense. Un saludito, manden ahí. Mándanos un saludo. Me parece que es una de mi hermana Filadelfia del Campo, ¿verdad?, que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones. Y bueno, siendo las 6 en punto, vamos a dar inicio a este estudio con una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Yo estoy muy emocionado, Señor, por lo que tú harás a través de las enseñanzas de este pastor, que vamos a comentar aquí este libro, que está escrito, mi Dios, fundamentado en tu palabra y en aquellas cosas que son indispensables para el creyente. Bendigo la vida de mis hermanos en Cristo que están ahí, ya los estoy viendo, Padre, y los que están por reunirse a nosotros en este estudio. Padre, habla a nuestros corazones a través de tu palabra.
En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero comenzar con el epílogo, el prefacio del libro. Lo que usted ignora lo puede lastimar. Si usted tiene su libro en PDF, es la página 9 del libro en PDF, y si no lo tiene, yo le recomiendo que lo descargue. Está disponible de manera gratuita ahí en internet. Yo así lo conseguí. El libro se llama Lo que cada cristiano debe conocer, y vamos a leer un poquito de lo que dice el prefacio perdón, en la voz del pastor Adrián Rogers, ¿verdad? Dice: las olas eran enormes, mucho más grandes que las de mi estado nativo, Florida. Nos encontrábamos en Hawái y yo estaba entusiasmado. Me encanta practicar surf solo con el cuerpo. Sencillamente tome una ola de la forma correcta y puede llegar sobre ella hasta la playa sin necesidad de una tabla. Nos está contando el pastor. Hice mi recorrido hasta donde las olas rompían y vi cómo se formaba mi ola. Este sería un gran paseo. Sabía que tenía que tomarla de manera correcta. En el momento preciso, bajé la cabeza y lancé un puntapié. La acción había comenzado. La monstruosa ola no me llevó a la playa, sino que me levantó como un muñeco de trapo y me lanzó contra el agua. Se me apagaron las luces y quedé inconsciente por un momento. Apenas verifiqué que podía mover las piernas, los brazos, y como no tenía nada roto, nadé cuidadosamente hasta la orilla. Al llegar a tierra firme, volteé y vi el gran aviso que decía, ¿verdad? Diciendo en letras mayúsculas: prohibido practicar el surf sin tabla. Puede resultar con serias lesiones en la columna. La advertencia, dice el pastor, estaba ahí a plena vista, pero yo la había pasado por alto. Me vino a la mente el viejo adagio que dice: lo que usted ignora lo puede lastimar. Y como dice la Biblia, Dios, hablando a través de uno de sus profetas en el Antiguo Testamento, dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y saben, mis hermanos, es importante que sepamos que muchos de nosotros ignoramos las verdades de la palabra de Dios, como el pastor Adrián Rogers ignoró el aviso. Él se metió a nadar, se metió a surfear sin tabla y le pusieron su catorrazo, ¿verdad? Dice que hasta inconsciente. El pastor, no sé si usted lo conoce, pero él en su juventud era deportista, practicaba fútbol americano. Entonces, para que lo haya noqueado una ola, imagino que fue un golpe realmente muy fuerte. Pero todo eso pasó porque él pasó por alto una advertencia. Y la palabra de Dios, mis hermanos, está llena de advertencias. La palabra de Dios está llena del camino de Dios por el cual debemos de andar. Pero a veces, como ignoramos, como pasamos por alto las advertencias de la palabra de Dios, nos va muy mal en nuestra vida. Mi esposa me estaba platicando de un proverbio que leyó esta mañana y me gustaría que lo compartiera con ustedes. Sí, de hecho le estaba comentando que en la mañana escuché varios proverbios que me llamaron tanto la atención, y yo quiero leerles este proverbio que dice, es el lenguaje actual. Dice: todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra de Dios es que mucha gente no quiere leer la palabra, no quiere buscar de Dios porque no quiere ser corregida, porque no quiere que le digan cómo vivir su vida, prefieren vivir su vida conforme ellos quieren. Claro, prefieren ignorar la palabra de Dios para que no les resplandezca la luz, porque mucha gente de antemano sabe que su vida que ellos están viviendo está mal delante de Dios. Como está mal delante de Dios, no se quieren acercar a la luz de la palabra de Dios para no tener que dejar de hacer. Y sabes, por lo mismo que dijiste en la predicación pasada, que como la palabra es viva, dice que penetra, como lastima la palabra, entonces prefiero mejor no escucharla para que no haya algo que me esté redarguyendo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos redarguye. Amén. Y si no leemos la palabra, pues no vamos a tener nadie que nos esté redarguyendo. Por eso seguimos pecando y haciendo lo que queremos, porque no leemos la palabra. Es como cuando tenemos problemas de salud por nuestra mala alimentación y no queremos ir al médico porque sabemos que el médico nos va a prohibir ciertas comidas.
Entonces preferimos no ir al médico y seguir enfermos y seguir empeorando a que nos prohíban hacer algo por nuestro propio bien. Esta es la palabra de Dios. Un saludo a nuestro hermano Rodney desde Tijuana, bendiciones. Vamos a continuar, le repito, le reitero a todos aquellos que se van conectando con nosotros. Cada martes tendremos un capítulo del libro Lo que cada cristiano debe de conocer, del pastor Adrián Royer. Vamos a comenzar a leerlo. Me imagino que no lo vamos a poder terminar el capítulo, pero al siguiente semana continuaremos con el siguiente capítulo, para que usted en su casa con tiempo se siente a meditar, busque el libro, lo lea, lo estudie, y es muy importante. Bueno, vámonos al capítulo 1 de este libro. Se está poniendo esto muy interesante. Dice, lo que cada cristiano debe conocer, la Biblia es la palabra de Dios. Justamente esta mañana hay un pastor que es noruego, creo, pero vive en España y lo sigo de hace algún tiempo, se llama Will Graham, no tiene parentesco con Billy Graham, él ya lo dijo, pero estaba dando unas estadísticas y dice que muchas personas que se consideran evangélicas no conocen todo lo que significa ser evangélico. Dice que más del 52% de los que contestaron la encuesta diciendo que eran cristianos, más del 52%, repito, creían que la Biblia no era una verdad absoluta. Ellos decían, bueno, sí, la Biblia está bien, pero no creo que todo lo que está en la Biblia sea la palabra de Dios. Fíjese, se supone que como cristianos la Biblia debe ser nuestro manual de vida, nuestro manual espiritual, nuestro manual de paternidad, de matrimonial, pero hay muchas personas que se acercan a la iglesia, a ciertas iglesias, las cuales no reflejan lo que dice la palabra de Dios o lo que enseña la palabra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que conocer los que nos decimos cristianos es que la Biblia es la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Sí. Y dice 2 Timoteo, todos sabemos el texto, ¿verdad? 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a seguir leyendo. Dice, el punto de partida, escuche bien, el punto de partida del crecimiento cristiano es tener una firme convicción respecto a la inspiración y autoridad de la Biblia. Si queremos crecer como cristianos, tenemos que estar 100% seguros de que la Biblia es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios y que tiene autoridad. Platicaba el otro día con alguien y decían, yo no puedo tener una plática con un católico. No puedo yo hacer razonar a un católico, porque para mí, como cristiano evangélico, mi punto de partida es la palabra, la Biblia. Pero el católico, aparte de la Biblia, tiene sus tradiciones, todo lo que la Iglesia Católica, todo lo que el Papa haga como una bula papal, una especie de decreto que sella con su anillito y todo eso viene a ser al parejo de la palabra de Dios, para los católicos. Por eso es tan difícil hacerlos comprender, no solamente a la gente que dice que son católicos, sino al cuerpo ministerial de la Iglesia Católica. Porque, por ejemplo, es un ejemplo rápido, ¿no? La ascensión de María. Los católicos dicen que María, la madre de Jesús, también ascendió al cielo, igual que Jesús. Pero esto fue oficial hasta el año de 1950. Es decir, el Papa hasta 1950, años después del nacimiento de Jesús, dijo, ¿saben qué? Sí, la Virgen María también ascendió al cielo. Tenemos hace 70 años que apenas dijeron que sí, eso era real. Y eso, cualquier católico, como lo selló el Papa, tiene que tenerlo como si estuviera en la Biblia. Así de complicado es, por eso no se ponga a discutir con los católicos, no tiene sentido. Pero para el cristiano debe de ser su punto de vista. Dice el pastor, en este capítulo quiero dar algunas razones sólidas para tener esta seguridad. Créanme que este es el punto de partida. Sin esto, usted no tendrá ningún progreso sólido. El hombre solo tiene 3 problemas. Y nos cuenta una historia el pastor Adrián Royer. Una vez en un avión estaba buscando un periódico en la sección de revistas. Allí me encontré un hombre que me preguntó qué tipo de periódico estaba buscando. Con franqueza le respondí que estaba buscando un periódico conservador. Mirándome de arriba abajo,
el hombre dijo, yo estoy buscando un periódico liberal. Le pregunté a qué se dedicaba y me respondió que era abogado. Al hacerme la misma pregunta le dije que yo era un pastor. Como quería saber sobre qué leía, yo le dije que leía libros, diarios, periódicos, pero sobre todo la Biblia. ¿No lee usted algo más amplio que eso?, preguntó. En realidad no, le contestó el pastor. ¿Usted le habla a la gente? Y el pastor le dijo, todo el tiempo. Y él contestó, bueno, bien, entonces, ¿cómo puede saber las necesidades y los problemas de las personas si no lee algo más amplio que eso? El hombre solo tiene 3 problemas, dijo el pastor Adrián. El pecado, el sufrimiento y la muerte. Son los 3 problemas que tiene el ser humano. El pecado, el sufrimiento y la muerte. No, dijo él, el abogado, no, hay más problemas que esos. De acuerdo, respondí, piense al respecto y dígame un cuarto problema. Después de pensar un rato, el hombre le dijo, el abogado, el hombre tiene 3 problemas. En realidad, dice el pastor, cualquier otro problema en el mundo es un subproducto del pecado, del sufrimiento y la muerte. La Biblia, y es ahí donde entra la importancia de estudiar, de conocer la palabra de Dios, es el único libro en la tierra que tiene una respuesta a cada uno de estos 3 problemas. Fíjese, por esta razón es importante que usted entienda y tenga una convicción firme como una roca sobre el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. No es el libro del mes, es el libro de siempre, de las edades. La Biblia no cambia. El otro día un pastor le platicaba a mi esposa. Un pastor dijo, deberíamos reformar la Biblia para que puedan entrar los homosexuales. La Biblia no se puede actualizar, la Biblia no se puede reformar. Él tiene un mal concepto de lo que es la Biblia. Así es. La Biblia es palabra eterna de Dios. ¿Algún comentario? Sí, es que en la mañana aparte leí varios proverbios y muchos me llamaron la atención, pero hablabas acerca de las ventajas de la sabiduría. Y ahorita que está comentando el pastor acerca de que es importante que nosotros tengamos la Biblia o sepamos la palabra de Dios para vivir sabiamente, porque luego por eso nos vienen todos esos problemas que acaba de decir el hermano, ¿verdad? Por causa del pecado cometemos tantos errores porque a veces somos egoístas, ¿verdad? Actuamos en base a lo que nosotros queremos y no actuamos en base a la palabra. Y la palabra nos dice que si actuáramos bajo la palabra, yo leía y decía que te iba a bendecir. O sea, por eso a veces mucha gente dice, no, que la prosperidad, pero no hablo de la prosperidad material como la hablan los apóstoles falsos, ¿verdad? Sino la provisión que proviene de Dios cuando tú eres obediente. Dice la palabra de Dios que Él te bendice económicamente, en tu matrimonio, espiritualmente, sí, en salud, ¿no? con su presencia, en todas las áreas de la vida, porque estás siendo obediente a la palabra y te lleva por ese caminito en donde Dios te va bendiciendo. Por eso es que yo digo, a mucha gente está todo el tiempo mal, todo el tiempo tiene necesidad, todo el tiempo está enferma, todo el tiempo tiene tantas cosas porque el pecado que mora en él no lo ha dejado para vivir conforme a la palabra. Así es. Entonces, por eso es tan importante, dice el pastor Adrián Roger, que cada cristiano deba saber que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Y no podemos, como los niños cuando les sirves un plato con muchas cosas, ¿no? Que los niños escogen, esto me gusta, esto no me gusta. No, el cristiano tiene que comerse la Biblia completa. Las partes más agrias de la Biblia, esas que comentábamos, que penetran hasta partir el alma y te desnudan delante de Dios, y las partes más dulces de la Biblia, que es que Dios estará contigo, que Dios te va a prosperar, etc. Pero el cristiano, para tener un punto de partida sólido, tiene que abarcar toda la palabra de Dios. Y algo que tenemos que saber, dice aquí en la página 12, estamos en la 12 del PDF del libro, es que hay una guerra contra la Biblia. Siempre ha habido gente manipulada por el diablo, que el Señor lo reprenda, que menosprecian, que la niegan, que la distorsionan, que la tuercen, que la emplean mal, que abusan de lo que dice. Y un claro ejemplo, clarísimo, es una mujer que anda ahí por el internet
diciendo que ella es Cristo Lisbeth, así se hace llamar ella. O sea, ella agarra un texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y ya nada más le pone Cristo Lisbeth al final o entre el medio y ya. La distorsiona y hace una religión, una fe nueva. Obviamente lo hace ella para ganar dinero, pero no es más que una artimaña más del enemigo. Y como esa, mi hermano, hemos visto a lo largo de la historia que cuando el diablo se ha oponido a la palabra de Dios, ya vio que levantando imperios como el Imperio Romano no puede contra la palabra de Dios y contra la iglesia. Lo que hace es meterse dentro de la iglesia y distorsionar la palabra de Dios. Fíjese qué importante es que entonces usted y yo como cristianos sepamos cuál sí es la palabra de Dios y cuál no es la palabra de Dios. El otro día ahí en un foro en internet, no sé, hice un comentario, no recuerdo de qué, y alguien me contestó ahí, a ver que en todo el mundo ya contesta, me dijo que leyera el libro de Enoch, así, no, es que tú léete el libro de Enoch, hermano, y que le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo de andar leyendo otras cosas que no sean la palabra de Dios. Porque si así a veces me marean, me quieren medio marear, imagínate. Fíjate que es un problema de muchos cristianos que prefieren leer otros libros o otras cosas que leer la palabra de Dios. Para ellos, digo yo, si es difícil aprenderse o memorizarse la palabra de Dios, ahora si le metemos otro tipo de información nos vamos a hacer más bolas, ¿verdad? No vamos a comprender totalmente lo que la palabra de Dios dice. Y eso fue lo que yo le dije, ¿eh? Le dije, ¿sabes qué? Yo leo lo que está en el canon bíblico de la palabra de Dios. No, que el libro de Enoch lo tiene no sé qué tribu de por allá, que lo sacaron. Bueno, le digo, hasta el día de hoy no me ha hecho falta el libro de Enoch. Gracias a Dios. Entonces, para no confundirme yo, mejor la Biblia como yo la conozco, como se me enseñó a mí, y así la enseño. Yo le decía, porque si tú dices que le meta otro libro, otro me va a decir que le meta otro libro, y otro me va a decir que le quite un libro. ¿Y con qué nos quedamos? Entonces, todo el tiempo, mi hermano, que está usted en casa, siempre ha habido gente que menosprecia la palabra de Dios. Yo tengo muchos conocidos de la escuela que son ateos, por ejemplo. Son ateos, son agnósticos, y creo que uno alguna vez comentó ahí a través de una imagen en Facebook y puso, entre más leo la Biblia, más me doy cuenta de que está mal. Entonces yo me pregunté, como dicen por ahí, yo me pregunté en mis adentros, ¿realmente ha leído la Biblia? ¿Realmente la ha leído? Y eso es otra cosa. Por ejemplo, podemos leer la Biblia, pero si no tenemos los lentes del Espíritu Santo, no vamos a comprender la palabra de Dios. Por eso es importante, pues, que leamos, pero con entendimiento. Dice la palabra que el que lea, entienda lo que está leyendo. No solamente como agarrar cualquier otro libro y en un momento te lo devoras, sino que meditar en cada punto que se pueda leer. Exactamente. Por eso, más que planes anuales, la recomendación es que usted tome un tiempo diario devocional, tome un extracto de la Biblia, un pequeño párrafo, 1, 2, 3 versículos, uno a lo mejor, y medite en ese versículo, ¿verdad? No son carreras a ver quién acaba la Biblia, no, es meditar. Es como cuando usted se sienta y tiene hambre y se sienta usted a comer despacio. Si se empieza a comer así, ¿verdad? Por la desesperación, un rato hasta tiene indigestión. Entonces la palabra de Dios es alimento y tenemos que meditar en la palabra de Dios. Dice el pastor Adrián Roger, perdón, por consiguiente, usted debe estar completamente seguro de que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos principios para que nos dé certeza. Mire, este está muy importante, se me hace muy, muy interesante las historias que nos va a empezar a platicar. Página 13. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud científica. Y con este título, ¿verdad? Yo ahí me puedo quedar. La Biblia tiene exactitud científica. Porque mucha de esta gente atea y agnóstica que no ha leído la Biblia, sinceramente no creo que lo hayan hecho, por lo menos los que yo conozco, refutan la palabra de Dios según ellos con la ciencia. Entonces lo que nos está diciendo el pastor Adrián Roger es al revés, que la Biblia es la palabra de Dios porque la ciencia la respalda. Vamos a ver por qué algunos ejemplos que dice aquí.
Normalmente se asume que obviamente la Biblia debe tener errores científicos, eso es lo que asume la gente. Sin embargo, antes de que usted lo oiga, asegúrese de dos cosas, la ciencia y la Biblia. A menudo los que afirman que hay errores científicos en la Biblia no entienden con claridad qué es la ciencia y qué es la Biblia. Y quienes entienden la ciencia deben admitir que está en un constante estado de flujo cambiante. La ciencia de ayer, que era aceptada, no necesariamente es la ciencia de hoy. Se estima que la biblioteca en París, que tiene 5,5 kilómetros de libros de ciencia, cuya mayoría son obsoletos. Imagínense usted esta super mega biblioteca que está en París, con ¿cuántos? 5,5 kilómetros de libros de ciencia cuyo contenido ya no sirve. Ya no sirve, esa ciencia ya expiró. En 1861, la Academia Francesa de Ciencia escribió un folleto declarando que había 51 hechos científicos incontrovertibles que demostraban que la Biblia no tenía valor. Hoy no hay ningún científico respetable sobre la Tierra que crea tan solo uno de esos 51 hechos irrefutables que decían los científicos hace más de 150 años. La ciencia está cambiando, pero ¿qué cree? La palabra de Dios no cambia. Ahí está. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos rapiditos, ¿no? Uno de los hechos científicos fundamentales que usted y yo aceptamos hoy como verdaderos es que el planeta Tierra está suspendido en el espacio, ¿verdad? Eso se le pregunta a usted a un niño y el niño le va a decir, pues está ahí en el espacio. Pero las culturas antiguas decían que no. Por ejemplo, había una cultura que decía que la Tierra descansaba sobre elefantes. Sobre 4 elefantes. No sé si usted lo vio en su libro de texto, yo me acuerdo. Y alguien preguntó, bueno, pero esos elefantes, ¿sobre qué están? Y alguien le contestó, bueno, esos elefantes están arriba de una tortuga gigante, ¿no? Y bueno, alguien dijo, bueno, ¿y esa tortuga arriba de qué está? Bueno, esa tortuga, le dijo a alguien más, está sobre una gran serpiente enrollada. Y bueno, le dijeron, ¿y dónde está esa serpiente parada, acostada? ¿Qué está haciendo? Bueno, la conclusión, dice que el libro, fue que la serpiente se encontraba nadando en un gran mar cósmico. Esa era la ciencia. Esa era la ciencia en ese momento. Pero Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, es uno de los libros más antiguos del ser humano. Escuche lo que le estoy diciendo, no solamente del cristianismo, de toda la raza humana. Job capítulo 26, versículo 7, dice, Job habló del Señor diciendo, Él, Dios, despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. ¿Quién le dijo a Job hace miles de años que la tierra estaba suspendida sobre la nada? ¿Quién se lo dijo? Pues Dios. Fíjense nomás, cuando había científicos a lo largo de los siglos que se burlaban del libro de Job y decían, pero ¿qué no sabes, Job? ¿Qué no? Ese libro de Job, puras mentiras. ¿Cómo que está sobre la nada? ¿Que no sabe que está arriba de 4 elefantes? Fíjese lo que era la ciencia. Porque mucha gente el día de hoy, esposa amada, mucha gente el día de hoy, mi hermano amado, dice, la Biblia está mal porque la ciencia dice otra cosa. Bueno, ¿y usted cómo sabe que la ciencia no está mal? ¿Quién le asegura? Yo cada vez que veo un programa del cosmos, del espacio, del origen de la vida, escucho esto, muchas veces lo escucho. Dice, los científicos creen. Eso es su fundamento. No están seguros. Los científicos creen que hace tantos miles de años había un caldo de bacterias. Los científicos creen que la atmósfera del inicio del planeta, los científicos creen y los científicos creen. Y los científicos hacen su ciencia a partir de creencias. O sea, ellos también tienen su propia fe. Pero mucha gente, como lo dice alguien con estudios, un científico, dice, no, la Biblia está mal, porque el científico fulano o la comunidad científica dice otra cosa. Y como estamos mirando aquí, mis hermanos, pues la base científica no es muy buena que digamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo puedo saberlo? Dice el pastor Adrián Roger. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, como leímos, que toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, la tierra no es plana. Este es otro ejemplo, tenemos buen tiempo todavía.
La Tierra no es plana, es redonda. También damos por hecho que la Tierra es redonda, todo el mundo lo sabe. Desde luego que no, no lo sabemos porque ustedes hayamos visto el planeta, sino porque ahora en la era espacial salió el ser humano del planeta y pudo tomar fotografías del planeta desde el espacio. Pero usted sabe que cuando Cristóbal Colón quiso ir a las Indias por otra parte, ¿qué le dijeron a Cristóbal Colón? ¿Te acuerdas? Que se iba a caer porque la Tierra era cuadrada. Le dijeron, Cristóbal, te vas a caer. Vas a ir con el barco y de repente ¡pum!, te vas a ir a pique porque la Tierra es plana. Eso era un hecho científico. Como la era del hielo, ¿no? Que va persiguiendo Es verdad. Era un hecho científico que la Tierra era plana. En 1492, casi 1500 años después de Cristo, la gente seguía pensando que la Tierra era plana. Pero la Biblia, que tiene un mejor respaldo científico que la misma ciencia, dice en Isaías 40:22. Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. O sea que 2000, casi 2300 años, si mis matemáticas no me fallan, casi 2000 años antes que Cristóbal Colón le diera la vuelta al mundo, Isaías escribió por inspiración de Dios. Dice: Dios es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo supo Isaías que la tierra era un círculo cuando todo el mundo, los griegos, los egipcios, todo el mundo decía que la tierra era plana? Pero Isaías dijo que Dios estaba sentado sobre una esfera, el círculo de la tierra. Y me acuerdo mucho de ese pasaje porque mi papá siempre me decía, cuando yo era niño me decía, no, es que Dios sabía antes que Cristóbal Colón, porque sacaba este texto justamente, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y es increíble, mis hermanos, cómo supo Job, cómo supo Isaías que la tierra era redonda y cómo supo Job que la tierra estaba ahí. Bueno, estos hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer un versículo en 2 de Pedro, capítulo 1. Un saludo a todos los que nos están viendo. Ahí anda mi hermano Gaby, mi hermana Siria, mi hermano Eric, mi hermana Janet. Saludos. Dice 2 de Pedro 1:21. 1:21 dice: ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso Job y por eso Isaías tenían una base científica para escribir. Y me imagino que a lo largo de los siglos los científicos se burlaban de ellos. Y decían, estos cristianos, ellos y sus cosas, estos religiosos, que no saben que la ciencia dice otra cosa. Bueno, voy a dar un ejemplo más, ya para saltarme los ejemplos, son rapiditos. Dice que hay un astrónomo, un científico llamado Hiparco, que él salió un día y miró la noche estrellada y dijo, ¿cuántas estrellas habrá? ¿Y sabe qué él hizo? Se puso a contarlas. Se puso a contarlas y sacó un mapa donde había 1022 estrellas. Y durante 250 años, la gente de ciencia aseguraba que había 1022 estrellas. Eso era un hecho científico. Hasta que llegó un amigo llamado Ptolomeo y empezó a contar las estrellas. ¿Y sabes qué? Le dijo, ¿sabes qué? Te equivocaste. No hay 1022, hay 1056 estrellas. Y durante muchos años, cientos de años, los científicos dijeron que había 1056 estrellas. Durante 300 años, para ser exactos, usted va a la primaria y ahí le enseñaban cuántas estrellas había. Pero llegó un hombre 300 años después, llamado Galileo Galilei. Yo creo que todos conocemos a Galileo o algo de él, ¿no? Y él inventó el primer telescopio y con eso se acabó el teatrito. Se dieron cuenta que más de las estrellas que podemos ver, hay muchísimas más estrellas en el universo, cientos. Ahora con los telescopios que tenemos hasta en el espacio, ¿no? Hasta en el espacio sabemos que hay una infinidad. No, y las que se caen, las que muerden nada más, que van haciendo.
Claro, porque nace, ¿no? Entonces, como usted puede ver, ni era el 1022, ni era el 1056, pero Jeremías, capítulo 33, versículo 22, dice, como no puede ser contado el ejército del cielo. Jeremías ya sabía, hace miles de años, que las estrellas no tenían un número contable, antes de que la ciencia se diera cuenta. Job dice que la tierra está flotando en el espacio. Isaías dice que es un globo. Jeremías dice que no puede contar usted las estrellas. Y así, el pastor Adrián Roger nos da un par de ejemplos más acerca de lo que se trata de la circulación de la sangre. Y fíjese que en comento de lo que estamos viviendo de la pandemia por coronavirus, dice la página 17, la respuesta a la peste negra fue encontrada en Levíticos. Qué interesante. Durante el siglo XIV hubo en Europa la llamada peste negra. 1 de cada 4 personas murió a causa de esta peste. No se le podía controlar ni se sabía qué hacer para combatirla. No había ningún concepto de microbiología como lo que tenemos el día de hoy. ¿Y sabe qué fue lo que terminó con la peste? La palabra de Dios, la Biblia. Se volvieron a las escrituras. En Levítico 13:46 dice, todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro, siendo impuro habitará solo y su morada será fuera del campamento. Con la palabra de Dios aprendieron de la necesidad de poner a los enfermos en cuarentena. Ahí entró la cuarentena. Dios inventó la cuarentena. Fíjese cómo la ciencia médica se respaldó en la Biblia hace algunos siglos, y ahora que estamos retomando la cuarentena, mucha gente ignora que esto es de la palabra de Dios. Dicen que es la ciencia, no es la ciencia. Dice el pastor, aunque he mencionado varias áreas de la ciencia donde la Biblia se ha vindicado, quiere decir donde antes la ciencia decía que la Biblia estaba mal, ahora la ciencia dice, no, tiene razón, la Biblia está bien en esas partes. Dice el pastor, solo he tocado la superficie de muchas verdades médicas y científicas contenidas en la palabra de Dios. Fíjate cuánta riqueza tiene la palabra de Dios en cuanto a enseñanzas, que a veces creemos que todo es espiritual y que la Biblia nomás nos habla de cosas espirituales, pero nos habla de absolutamente todo lo que nosotros quisiéramos saber. Ahí está, simplemente que a veces no alcanzamos a entender o a comprender. Por eso es tan importante que lo leamos una y otra vez. No se canse de leer y meditar en la palabra de Dios. Claro, es importantísimo que la conozcamos, porque luego van a llegar otros y nos van a querer, como dicen por ahí, nos van a querer verbear, nos van a querer tirar un verbito, nos van a querer marear. Y si usted no conoce la palabra de Dios, usted va a decir, sí, yo creo en Cristo Lisbeth. Yo creo que ella es el hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento. Entonces, la Biblia, mi hermano, dice el pastor Adrián, francamente me alegra que la Biblia y la ciencia moderna no siempre estén de acuerdo. La ciencia cambia, pero la Biblia no. Entonces, muchos de los conceptos en que la ciencia el día de hoy, 2020, está en contra de la palabra de Dios, eso no quiere decir que la Biblia esté mal. Porque la Biblia tiene siglos de evidencia que la que se equivoca no es ella, sino la ciencia. Pues lo más seguro, lo más probable, y estoy segurísimo de eso, es que la ciencia tendrá que corregirse después, con los siguientes descubrimientos, avances, análisis. Platicaba yo con mi esposa la vez pasada que estaba mirando un documental sobre el genoma humano. Esa información que tenemos dentro de nuestro ADN, que se dice que el ser humano solo conoce el 2% de lo que significa la cadena de ADN. Hay un 98% del ADN que no sabe el ser humano. Los científicos más avanzados no saben para qué es o de qué se trata y siguen investigando. Imagínense, de un 100% solo conocen el 2%. Y con ese 2% pueden saber quién es su hijo, si era su abuelo, si era su tío, si era hombre, si era mujer. Con ese 2% se pueden saber muchas cosas, pero ¿y ese 98%? ¿Quién tiene el conocimiento del 98%?
solamente Dios. Por eso. Ahorita que estabas comentando eso, me puse a pensar que la Biblia Dios es el único autor que está presente cuando tú la estás leyendo. Imagínate que estés leyendo un libro y ese autor de ese libro esté a un lado de ti explicándotelo y diciéndote así, mira esto y esto. Y cuando tú lees la Biblia, el autor está ahí explicándote. Yo realmente estoy muy agradecida con Dios. Ayer precisamente estábamos platicando, mi esposo y yo, estábamos viendo una película y empezamos a comentar, a hablar de la palabra de Dios y Dios me traía palabra, me decía, Brigay, es que tú eres un ser humano y tú no tienes toda la capacidad, pero yo sí soy Dios, yo tengo toda la capacidad y me hacía sentir su presencia. Y yo le decía a Elías, qué bonito es cuando puedes estar haciendo X cosa, pero siempre y cuando estés conectada con Dios, Dios se conecta contigo. Y es tan bonito pues de que leas la palabra de Dios, comentes cualquier cosa de la palabra de Dios y Dios con su Espíritu Santo venga y te haga saber lo que es real de la palabra. Que te haga saber que Él está ahí. Así es. Porque a veces, mis hermanos, aunque leamos, usted puede decir, yo no sentí nada, y usted no tiene que sentir nada. Es la palabra escrita de Dios lo que va a cambiar nuestra vida, lo que va a transformarnos. Me voy a brincar hasta el final de la página 18 de este libro, de este capítulo. Perdón. Dice, la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su maravillosa unidad. Y esto es en lo que está comentando mi esposa. Perdón. Un libro desde Génesis hasta Apocalipsis es la Biblia, que tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es una recopilación de libros escrita por al menos 40 autores y quizás más autores. Estas personas vivieron en un periodo de 1600 años, procedían de diferentes países y la gran mayoría no se conocían entre sí. Y el hermano Adrian Rogers nos da un ejemplo bien práctico acerca de eso, y quiero contextualizarlo a nuestro país, a México. Imagínense, imagínense, suponga que en una ciudad decidieran construir un monumento en honor a cada estado de la República Mexicana. Estoy parafraseando en la página 19. Se reúnen piedras de cada estado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Baja California mandaríamos una piedra de la Rumorosa, una piedra bonita. Y así otro estado mandaría otra parte. Todas de diferentes colores, todas son cortadas de diferentes formas, nadie se puso de acuerdo. Algunas son cuadradas, otras son circulares, otras son triángulos, etcétera, etcétera. Todas ellas fueron cortadas en la cantera, empacadas, enviadas por correspondencia hacia aquella ciudad donde se iba a construir este monumento. Dice la alegoría que está diciendo aquí el pastor Adrián, los obreros desempacan una a una de estas piedras y empiezan a unirlas, y todas se incrustan y encajan a la perfección. No sobra ni falta piedra alguna. La obra queda terminada en un magnífico ejemplo. Sin ponerse de acuerdo, sin medir, sin tener un mapa, un proyecto, todo hace una escultura, un monumento. Esa es la palabra de Dios. Es una unidad. ¿Se da cuenta? Dice, cuando tomamos este libro, escrito durante un periodo de más de 1600 años, por más de 40 autores diferentes, en 3 idiomas distintos, por hombres de diferentes trasfondos, porque había reyes que habían sido pastores, y luego había sabios, había médicos, pero también había profetas, pescadores, etcétera, etcétera. Dice, hombres diferentes, de diferente experiencia de vida, y los unimos, forman un hermoso templo de la vida de Dios. No es necesario agregarle o quitarle algo para embellecerlo. Está ahí, un libro. La Biblia es una de las más maravillosas pruebas de la inspiración de la palabra de Dios, de que toda la escritura es inspirada, es dada por Dios. Un solo
inspirador para tanto tiempo, para tantos lugares, para tantas personas, es una unidad. Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que estar seguros de que la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios y es la piedra fundamental en la cual cada creyente debe sustentar su vida y su crecimiento cristiano. Me voy a seguir adelantándome, le reitero, usted que está conectado, bájese el libro de internet, se llama Lo que cada cristiano debe conocer, de Pastor Adrián Royer. Lo vamos a estar leyendo aquí a grosso modo y comentando como el día de hoy, pero a mí me encantaría que usted en su casa se sentara, se tomara una taza de café y con cuidado ahí en su tablet, en su teléfono, en su computadora, leyera cada ejemplo y cada frase que el pastor ha plasmado en este libro. Casi terminamos aquí, déjeme irme hasta el final del capítulo, déjeme ver, sí, en la página 22. Y esto creo que es algo que usted y yo lo vamos a poder respaldar. Perdón. Gloria a Dios. Página 22 al final dice: la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su poder transformador. Amén. Eso nadie nos lo platicó. Amén. Eso nadie vino y nos dijo, no, es que la palabra de Dios transformó a una persona, quién sabe en dónde, y la hizo diferente. No, eso nadie nosotros lo hemos vivido. Usted lo ha vivido. Sabes que ahorita que comentabas eso de transformación, me lleva a pensar que hay gente que dice, es que yo leo la Biblia y sigo siendo igual, o sea, no soy transformado. Es porque como te tomas un medicamento, si te lo tomas te va a hacer efecto. Pero si realmente agarras la pastilla y te la guardas en la lengua y después la tiras, no te va a hacer efecto. Y a veces queremos leer la palabra como quien se lee el periódico. No leemos la palabra como escuchando al autor y diciéndonos, quiero que hagas esto, quiero que te dirijas por aquí. Y no ponemos atención a lo que Dios nos dice. Y no es transformada nuestra vida. Necesitamos realmente tomarnos o comernos la palabra para que realmente suceda esta transformación. Entonces lo que estaba diciendo mi esposa, según yo entiendo, es que cuando usted lea la Biblia, léala como una receta médica, no como un cuento, ¿verdad? No como una historia, no, léala como buscando encontrar la respuesta que usted necesita y llevándola a la práctica. O también reflejándose, como dice, como un espejo, mirándose, tratando de mirarse sus defectos. Yo leía, no me acuerdo en qué pasaje, donde dice que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los idólatras, y empezaba yo a calificarme y a decir, a ver, no, pues no soy hechicera, ¿verdad? No soy idólatra, no soy... Y empezaba, a ver, pero esto sí. Entonces, si yo ya vi ciertas cosas de ahí, pues tengo que empezar a trabajar en esas áreas de mi vida, porque la palabra es la medicina que va a aliviar o va a curar mi cuerpo espiritualmente hablando. Amén. Dice el pastor, finalmente consideremos el poder transformador de la palabra de Dios. Es una razón necesaria por la que usted debe estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Y en Hebreos dice 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra viva, de la cual se deriva la palabra zoológico o zoología, significa que está viva. La palabra de Dios palpita con vida y con poder, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. La palabra eficaz se deriva de la palabra energes, de donde viene la palabra energía. La Biblia tiene vida y tiene energía. Fíjese cómo nos habla el Señor. Nosotros podemos leer otros libros mientras la Biblia nos lea a nosotros. Y este pasaje me recuerda al pasaje cuando Jesús, después de haber resucitado, dice que iba camino a Emaús y que dos hombres decían, no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba. Y eso me sucede cuando yo leo la palabra. Amén. Cuando yo leo la Biblia y mi corazón salta, mi corazón se alegra, se goza al estar escuchando la palabra,
recuerdo de que cuando nosotros estamos tomando realmente la palabra, nuestro corazón arde. Yo le invito de que si usted lee la palabra y su corazón no le dice nada, pues ponga atención, hay algo que hace falta ahí, porque la palabra te hace llorar, la palabra te hace que te sientas triste, porque te entristece cuando no estás haciendo las cosas bien, y eso es lo que realmente hace la transformación. Fíjese, leíamos ahorita que la palabra es viva y eficaz, que es enérgica, y a veces veo gente que se congrega a las iglesias que de enérgicos no tienen nada. Y como dice mi esposa, ahí debe haber algo que está fallando, porque dice la Biblia que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y yo no creo que alguien que tenga ríos de agua viva corriendo en su interior pueda vivir toda su vida con apatía, con desgano. Dice el pastor Adrián Roger, para cerrar este tiempo, puede confiar en la Biblia. Llegará a ser un gran cristiano cuando llegue a la inamovible convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos has dado. Cerramos este primer capítulo del libro y queremos seguir meditando en él. Está muy, muy interesante, Señor. Habla a través de el pastor Adrián Rogers y de nuestras vidas a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que nos acompañan en estos estudios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pues vamos a cerrar. Yo quiero, para cerrar, darles un consejo. Mis hermanos, si usted tiene la Reina Valera 60, cambie la traducción para que le entienda, porque a veces dice, es que no le entiendo, me duermo, me enfado. Cambie de traducción y un día lea el lenguaje actual, otro día lea la NBI, pero cambie para que usted comprenda mejor la palabra. Así es de que Dios le bendiga y nos vemos hasta el próximo martes.